Hola amigos de la Rueda del Misterio. La vida, la muerte y en el caso la defensa de la vida es una cosa fundamental en el ser humano. Los progresos médicos, científicos, pues desde la antigüedad y yo creo que de los momentos ancestrales, el ser humano intenta luchar contra ese enemigo que tiene la guerra perdida, que es la muerte. Hoy vamos a hablar de vacunas, de esa polémica, tratamientos protectores y que han salvado muchísimas vidas. Y para ello, pues con una persona que entiende muchísimo, ella es pediatra y bueno, también sobre antropología sabe muchísimo, colaboradora también de muchos programas como Mundo Insólito. Y ella Cristina López Ortego. Cristina, bienvenida de nuevo a la Rueda del Misterio. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, un día más. Bueno, yo quiero darte las gracias porque sé que esa garganta pues anda un poco fastidiada y bueno, sé que estás haciendo un gran esfuerzo de contar el tema este tan interesante que me has propuesto, el tema de las vacunas. Vacuna que viene de su origen de vaca, ¿no? Efectivamente, ahora le vamos a ir viendo lo que es un poco la referencia a la historia pura de la vacunación, pero efectivamente vacuna viene de vacine, de vaca, y ahora vamos a verlo. Yo lo que sí quería decir es que, bueno, que en realidad es curioso, Miguel Ángel, porque todo el tema de la vacunación en realidad es algo que es cíclico. Es verdad que hay años, hay momentos en los que la población sí que es más a favor o más en contra de las vacunas, que también está muy relacionado incluso con la economía mundial. No solamente porque muchas de las vacunas son de pago, sino también porque a veces el poder que tienen las casas farmacéuticas se refleja claramente, y mucha población, además es gente que tiene un nivel socioeconómico medio alto, se revela ante esta imposición de lo que ellos consideran que es una, entre comillas, dictadura de las farmacéuticas, que no es tanto así, pero evidentemente parte de razón indudablemente llevan. Y luego otra de los puntos en los que el tema de las vacunas suele saltar a la luz es con el tema de las enfermedades, digamos que ya podían considerarse olvidadas y en realidad siguen siendo enfermedades emergentes en países en desarrollo, y con toda la alteración de los flujos migratorios que estamos teniendo, sobre todo con los movimientos poblacionales, pues son enfermedades que en países donde se consideraba que podían estar ya erradicadas, pues de erradicadas nada. El mejor ejemplo es el que tuvimos hace unos años del pequeño de Olot, el niño que falleció en Olot a causa de una difteria. Bueno, tú que eres otorrino sabes el tema de la difteria, lo terrible que es y lo afortunados que somos de ser un país donde la incidencia de difteria es mínima, aunque evidentemente sigue existiendo. Y bueno, recordándolo así un poquito, es un crío de 6 añitos que más o menos 5 días antes de que se considerara el ingreso hospitalario, pues empezó con un malestar llamativo, con dolor de cabeza, con fiebre y sobre todo con dolor de garganta. El peque ingresa en el hospital de Olot ya con una disfagia, con unos problemas importantes para tragar, y a partir de ahí empezar primero que un pediatra o un médico general en un centro de salud sospeche que puede haber una difteria detrás, ya es raro, porque o bien es gente que ya lo ha visto o es tenerlo en un momento determinado en la cabeza, porque no es lo habitual. Y bueno, pues una vez que ya se sospecha, se le pueden extraer al niño las muestras, se mandan al Centro Nacional de Microbiología para confirmarse y finalmente se confirman, pues supone que es el primer caso de difteria en España desde el año 86. Difteria por Corynebacterium difteria, que es la bacteria que lo produce, que luego hay otras que hacen cuadros similares. La historia es tan triste como que el niño va teniendo un deterioro progresivo del estado general, haciendo lo que es un fallo
multiorgánico. Y al final, el pobre le tienen que someter a técnicas, bueno, pues de depuración extrarrenal, circulación extracorpórea, ventilación mecánica, o sea, todo que es la máxima espiral de violencia de una unidad de cuidados intensivos, hasta que desgraciadísimamente pues el niño fallece. A ver, la histeria se propaga por las gotitas respiratorias, con tos, estornudos de una persona portadora asintomática, de una persona enferma. Y infecta, bueno, pues tú bien lo sabes, por nariz y por garganta. El problema es que en garganta lo que crea es una especie de pseudomembrana que lo recubre todo, grisácea, negruzca, dura, muy fibrosa, y lo que hace es una obstrucción global de la vía aérea. Sí, además claro, que como no le ponga remedio, acaba, y de hecho muchos niños acababan falleciendo en su época, vamos. Yo recuerdo un caso, y alguna vez lo he comentado, creo que lo comenté contigo, de un niño pues que no así había sido vacunado de difteria. La pseudomembrana, como tú dices, son grisáceas, pasa como enfermedades que parecía que habían desaparecido y que de vez en cuando te aparecen como es la difteria o la escarlatina en su momento, que bueno, esa lengua frangüesada que es muy típica y que yo recuerdo haberla visto en algunos casos y haberla diagnosticado por el tema de que, bueno, al ser la especialidad, pero ya digo, el caso de este niño al final acabó con una traqueotomía, porque es que si no se moría, vamos, era terrible. Es que yo quiero poner antecedentes que no vamos a decir qué tienes que ponerte o no, pero sí queremos hacer conciencia de que lo que está defendiendo una vacuna son enfermedades súper graves, y mortales en muchos de los casos, por no decir en casi todas. claro, son enfermedades que tienen, y lo vamos a ver, una repercusión tremenda. Mira, el tema de la difteria está perfectamente representado en una obra de Goya, de Francisco de Goya, en el Garrotillo. Y es una representación a ver, no es el título original de la obra, pero bueno, es igual, se lo puso Gregorio Marañón, ese título al cuadro. El caso es que es una escena del Lazarillo de Tormes, en el cual el amo ciego está abriendo la boca de Lázaro para comprobar, oliéndole, que se ha comido la longaniza que el amo está basando. Esta era la intención original, pero la interpretación que hace Gregorio Marañón es cómo están intentando a un niño que se está ahogando quitarle la pseudomembrana de la difteria. Y es que la única manera de que sobrevivieran era esta especie de membrana con esta adherencia tan salvaje, desprenderla para poder realizar la apertura de la vía aérea. Entonces, la verdad es que antropológicamente nos hemos quedado todos un poco con la versión de don Gregorio, porque es absolutamente significativo. Pero bueno, el caso es que ahí está. En fin. Y bueno, a ver, indudablemente tiene tratamiento antibiótico, hay la vacuna, todo esto se produce porque la bacteria pues produce una serie de toxinas, que es lo que en sangre, bueno, van a ir dirigiéndose a distintos órganos, que es lo que produce el fallo multiorgánico, y en la garganta produce esto. Evidentemente, como tú lo has enunciado, todo este tipo de enfermedades, pues el riesgo supremo, el factor de riesgo más importante, pues es el hacinamiento, la pobreza, la mala higiene y sobre todo la falta de vacunación. De hecho, bueno, la difteria y muchas de estas enfermedades se consideran enfermedades de declaración obligatoria, y en el pasado se sabe que han sido causantes de epidemias, sobre todo en la infancia, que ha diezmado la población. El problema de todo esto no es que esporádicamente se presente un caso de difteria, que no debería alarmarnos tanto, sino preocuparnos de cómo es la cobertura vacunal del área. El problema es que se relacionó inmediatamente a los padres con los movimientos antivacunación, que luego también lo vamos a ir viendo, porque los papás no habían vacunado al niño con el calendario correspondiente. Lo vamos a ir viendo. Este niño, creo que en la familia había antecedentes de algún tipo de problema con otra serie de vacunas, se decidieron no vacunarlo. O sea, tampoco era un pensamiento tan radical de cara a una negación total y absoluta, sino que no sé si había una intolerancia con otro crío a la triple vírica, pues un poco por la base en la que se fabrica, que está en relación con el huevo y demás, y decidieron no ponerla. Con tan mala fortuna
que el pequeño pues se pilló la difteria. Y bueno, sí que quería comentaros un poco el tema de lo que es la historia de la vacunación. Y es que, curiosamente, podemos pensar que son movimientos en torno al siglo XIX y al siglo XX, y en absoluto, para nada. Tú cuando lo relacionabas con las vacas, ya vas a ver que es así, es que es muy, muy antiguo, verás. Desde Extremo Oriente ya tenemos textos muy, muy antiguos, de hecho anteriores al siglo XI, en el que se atribuyen a una monja budista durante el reinado de Yensung, que esto es en torno al siglo XI, del 1022 al 1063, pero eso da igual. Y esta monja ejercía el arte de la inoculación antivariólica a partir de enfermos de viruela. Vamos a ver que la variolización es distinto que la vacunación. También hay un texto, se llama El espejo dorado de la medicina, donde se describen lo que eran las 4 formas de inoculación de esta antivariolización. Es verdad que no queda muy claro si el origen se encuentra en China, en India, pero sí que el origen de este tipo de técnicas es en Oriente. Y que se conocía perfectamente que a través de la inoculación de costras variólicas que procedían de personas que padecían la viruela, de una persona a otra, pues se producía una inmunidad, lo que nosotros conocemos hoy día con la inmunidad. Ellos simplemente veían que la enfermedad no se producía. Y esto es la variolización. Y así, de esta manera, lo que se hacía era que la enfermedad se transmitiera de una manera más débil a la persona sana. Ojo, que esto tenía un riesgo, y es que un 3% de las personas podían fallecer tras la variolización. Es una de las cosas importantes. Como cualquier producto, no es inocuo desde el principio de la historia hasta ahora mismo. Pero como todo, el valor de la posibilidad de curarte, o de no contraer la enfermedad, mejor dicho, a la posibilidad de contraer la enfermedad, también hay que valorar. Lo digo porque después entraremos en esa polémica que se ha creado de vacunación sí, vacunación no, y bueno, claro. Realmente hay que decir que no son inocuas. No son inocuas, evidentemente, ninguna vacuna, pero es que probablemente cualquier medicamento que tomemos, los efectos secundarios son también. No hay inocuo. Menos el agua, me decía un profesor que tenía yo en la facultad, nada, y dice, si no está contaminada, por supuesto, todo lo demás, nada inocuo, dice, ni siquiera la comida. Claro, por supuesto, ni una mínima aspirina te puede hacer un efecto un síndrome rarísimo, un síndrome de Reyes, como tú conocerás en los niños, un síndrome de Reyes, que es una hepatopatía tóxica por una simple aspirinita infantil, hecho, o por un adiro, acetil salicílico. Digo adiro porque lo que aquí en España se conoce como lo más comercial, pero es simplemente que los efectos secundarios existen. Ahora, también los beneficios de cuántas personas les salva la vida, también. Ahora mismo, hasta los 16 años, la aspirina en la infancia, salvo que haya algún tipo de problemas, pues como una enfermedad de Kawasaki o que tenga que estar de alguna manera antiagregado, la aspirina como antiinflamatorio y antitérmico está proscrita. Ahora es totalmente proscrita. Y ojo, el ibuprofeno puede hacer también un síndrome de Reyes, pero bueno. Incluso para los sangrados antiinflamatorios producían sangrado en amidalectomía, por ejemplo. Bueno, hay estudios, por eso digo que hay que ver los medicamentos que ninguno, y no estamos hablando de la aspirina con un antiagregante plaquetario, el ácido acetilsalicílico, sino que ya digo, hay que ver siempre los pros y los contras de las medicaciones. Tú hablas muy bien que ahora mismo está proscrito en efecto en algunas enfermedades, pero de pequeño lo que se daba era la aspirina infantil precisamente, que es la aspirina que hoy se utiliza como antiagregante, vamos. Que sí, hombre, que sí, claro que sí. Y tú también, la aspirina infantil es lo que te daban. Si te esto es de unos años a esta parte. Claro, evidentemente es la evolución, pero bueno, como tú bien dices, te quiero dejar seguir con la historia, porque evidentemente es interesantísimo también cómo se dieron cuenta que utilizando elementos infectados te podías también proteger, ¿no? Claro, y además esta técnica, esta variolización, antivariolización que venía de Oriente,
pues se introduce en el siglo XVIII, en 1721, en Gran Bretaña, a través de Lady Mary Wortley Montagu, que la introduce después de haber estado un tiempo residiendo en Oriente, en concreto un viaje al volver de Constantinopla, porque ella entra en pánico ante la posibilidad de que pudieran sus hijos tener la viruela. Y a partir de aquí se extiende la práctica a todo el país. Esto está en relación con la viruela, en concreto, con las pandemias que hacía la viruela a nivel mundial. Y bueno, a partir de mediados del siglo XVIII empieza a expandirse al resto del continente europeo. Sin embargo, lo que es la creación como tal de la vacuna se la debemos a Edward Jenner en 1798, que es quien de verdad va a demostrar la efectividad de la vacuna, ya no técnicas de variolización, sino la vacuna de la viruela. Y es que Jenner observó que las vacas padecían una enfermedad que se llamaba la vacina o viruela de las vacas, el cowpox, y lo que producía era una serie de erupciones en las ubres del animal, eran muy similares a la que se producía por la viruela humana en el ser humano. Entonces, las vacas contagiaban la enfermedad a las lecheras que las ordeñaban, y en las lecheras aparecían pústulas en las manos, sin embargo con un carácter absolutamente benigno. Pero estas mujeres que se contagiaban de esta enfermedad de las vacas se volvían inmunes contra la viruela humana. Entonces, esto fue lo que observó. Y se le ocurrió la idea de inocular a una persona sana con la viruela de las vacas a ver si se le podía conferir algún tipo de inmunidad frente a la enfermedad tan terrible y tan mutilante para los supervivientes. Y el 14 de mayo de 1796 inocula de la pústula de la mano de la ordeñadora infectada Sarah Nelmes, fíjate cuántos anónimos tiene la historia de la medicina, la lecherita, Sarah Nelmes, a un niño de 8 años que el crío se llamaba James Phipps. Entonces James desarrolla una enfermedad leve entre el 7º y el 9º día, con una pequeña vesícula en los puntos de inoculación que desaparece sin incidencias. El 1 de julio inocula al niño con la viruela humana sin producir ningún tipo de enfermedad, considerando entonces que quedaba inmunizada. Y en España la introducción de la vacunación corre a cargo de Pigilem, de 1770 a 1826, y es que a finales del 18 vacuna a 5 niños en Cataluña, en Puigcerdá, y Salvá y Campillo, Jauregui, Ruiz de Luzuriaga, a su vez, que eran médicos de la época, introducen la vacunación en Aranjuez y en Madrid, hacen las campañas a través ya de la meseta. Y Carlos IV, que estaba tremendamente influenciado por todo este tipo, lo que se consideraban modas sanitarias de la época, decide con un criterio fantástico extender la vacunación antivariólica y organiza la vacunación, no las técnicas de antivariolización, y organiza lo que se llama la Real Expedición Marítima de la Vacuna, dirigida por Francisco Xavier Balmis. Y así, la goleta María Pita parte de Coruña el 30 de noviembre de 1803 y regresando en 1806. Balmis lo que plantea es un sistema de vacunación antivariólica brazo a brazo. Y aquí seguimos con la historia de los anónimos, y es que los portadores del fluido fueron 25 niños de La Coruña. Durante los 3 años que dura la expedición, recorren lo que es Canarias, Caracas, Cuba, México, Filipinas y Macao, y luego se divide en 2 la expedición. El grupo segundo se dirige por Salvani y llega hasta Cartagena de Indias y Perú. Un poco más tarde, en 1885, Luis Pasteur, en Francia, administra con éxito lo que es la vacuna de la rabia, en la que había trabajado junto a su grupo. Bueno, pues se la introduce a Joseph Meister, que era un crío de 9 años, sí, que le había mordido un perro rabioso de camino al cole, y el científico lo que ve es que, la historia cómo obtiene la vacuna son técnicas muy parecidas a las que vio Jenner, y es que de la médula espinal de animales infectados de rabia es un material que está algo más debilitado para poderlo inocular primero a animales, a perros, antes de hacerlo en humanos.
y bueno, pues este experimento que es exitoso conmociona a la comunidad científica. Hay una cosa, Cristina, que, bueno, parte leyenda, parte historia. Él ve que este niño mordido por la rabia, después del tiempo de que se haya mordido, este niño iba a morir. Era una enfermedad mortal de necesidad, como se dice, morían sí o sí. Entonces, él tenía desarrollado, y ya digo, mitad leyenda, mitad realidad. Él tenía desarrollada la vacuna, lo que hoy sería un biólogo, no era médico per se, y en un momento determinado tenía la dualidad. Si inyecto y se muere, me meten en la cárcel. Si inyecto y se salva, soy un héroe, claro. Pero es que el niño iba a morir, de todas formas. Entonces, fijaros el tema de yo me protejo, niño muere y sigo investigando, o de hecho le pongo la vacuna. Pues ni corto ni perezoso, le puso la vacuna y el niño vivió ese gran hito en la historia, porque claro, hoy en día, por ejemplo, lo que tú has dicho, la vaca, la leche, la viruela de la vaca, pero la vaca transmitía muchísimas enfermedades. De hecho, el mismo Louis Pasteur crea un proceso que seguro que todos los oyentes lo han escuchado alguna vez, la pasteurización. Y Claro. que él simplemente calentara a cierta temperatura la leche con unos medios, cada vez se hace de una forma pues, más específica, pero para evitar sobre todo la tuberculosis que la transmitían las vacas precisamente. Entonces, entre otras muchas enfermedades, yo recuerdo y de niño y los que, bueno, ya tenemos cierta edad, pues que en casa se traía la leche y se hervía, y cuando se hervía ya se podía tomar, pero no podía tomar vaca directamente de la leche por el miedo a las infecciones. Como digo, caso de Louis Pasteur, otro de esos grandes hitos, ya digo, seguro que hay una parte de leyenda y otra parte de realidad sobre esa infección de la rabia, que había mucho, hoy en día tenemos nuestro compañero de cuatro patas, pues que los vacunamos, que en algunos sitios todavía existe rabia, de hecho no solamente en los perros, sino que también en los murciélagos, y esta vacuna evidentemente sigue, la bisnieta o la tataranieta de la vacuna sigue salvando vidas en los países avanzados, pero también en aquellos países que todavía los perros, los zorros siguen teniendo la rabia, por lo cual la importancia de esta vacuna, ya digo, porque si te muerde un perro con rabia, Cristina, la persona muere sí o sí, no queda otro remedio. Sí, o sea, la mortalidad era elevadísima. Lo que se desarrolla es una encefalitis y además que con un grado de mortandad terrible. O sea, y luego como todas las enfermedades de estas características epidémicas, con mucha leyenda, porque quién no ha oído hablar de la hidrofobia, ¿no? En relación con la rabia. Y la hidrofobia real es un síntoma, y es que ante la visión, el enfermo, ante la visión de agua, desarrolla una contracción brutal de la musculatura de la cara, en concreto de los maseteros y los temporales, y entonces eso es cerrar la boca de tal manera que esa era la expresión del enfermo rabioso, y se producía en concreto al visualizar el agua, y parecía que espumarajeaba toda la boca y se ponía así. Y bueno, de ahí vienen y tantas cosas en lo que es la historia de la medicina. Y luego, bueno, que muchas veces esto han sido lo que tú has dicho, han sido loterías. Es decir, la madre de Joseph Meister, a Pasteur, le dice que por Dios, que sabía en qué estaba trabajando, por Dios, haga usted algo, que el niño se me muere sí o sí. Y este decidió actuar, que podía haber decidido Claro, que no. podía haber Y luego dicho yo me vamos, protejo podía haber dicho directamente, claro, no, igual esto todavía no es muy seguro, no hago nada, el niño se hubiera muerto. Mecenas es la cualidad de protección o ayuda dispensada a una actividad cultural, artística o científica. En la Rueda del Misterio hemos creado la posibilidad de que apoyes activamente al programa para que pueda continuar difundiendo eso que nos gusta, el misterio con letras mayúsculas. En nuestro canal de iVoox puedes apoyarnos con lo que puedas, si así lo deseas. Y para ello hemos creado una pestaña para que contribuyas a la continuidad de este programa. Pon tu granito de arena para que la rueda nunca deje de rodar.
partir de ahí sigue evolucionando la vacuna, como tú bien has dicho, y precisamente sobre la difteria, yo quería contar un caso, te lo había comentado antes de empezar, el caso de Balto. Es un caso de cómo en un momento determinado una vacuna salva vidas. En Alaska, en Anchorage, en 1925 hubo una epidemia de difteria realmente importante que afectaba sobre todo a niños menores de 5 años. No había esa vacuna, no había conexiones, estamos hablando de el primer cuarto del siglo XX, y como pues uno valiente como fue Kaizen, la persona que fue per se, pero realmente esos perros, esos husky, esos perros que tiraban de los trineos, y en este caso de Balto, anduvieron 1.000 millas, 1.609 kilómetros para llevar la vacuna. La verdad es que son historias, pues que ya digo, de otro perro fue Togo también, que también se han llevado al cine, pero la realidad siempre supera la ficción. Cristina, realmente, como vuelvo a decir, en este caso, las personas echada para adelante, porque una persona pues que estamos hablando que en un momento determinado pues no necesita realizar esa aventura de 1.609 kilómetros en trineo por perro. Gunnar Kaasen podía haberse quedado tranquilamente en su casa y haber dicho, pues mira, no me hace falta esta aventura. Y esos perros que llegaron hasta la extenuación, los husky siberianos, que hoy se utilizan pues como perros de compañía, son preciosos, pero esa salvamento de vida también hay que darle y quitarse el sombrero a esos compañeros que tenemos en casa o en el campo, donde sea, que también las personas han contribuido evidentemente, pero también esos seres, yo quiero romper una lanza que también han contribuido pues a llevar esos medicamentos a lugares recónditos. Son esos héroes anónimos que hablábamos, porque los niños de la Real Filantrópica de la expedición, tú imagínate que eran niños pobres, niños que recogían de las inclusas, creo que un porcentaje amplio fueron niños de Madrid, se los llevaron a Coruña, estuvieron en manos de una enfermera, a quien los cuidaba, y luego esos niños iban pasando de bracito a bracito el tema para poder llevar los inóculos, poderlos llevar a América, y en las poblaciones allí actuar y enseñar. Es que realmente son los héroes anónimos. A ver, indudablemente hoy, con todo lo que es la experimentación, y sobre todo a partir de los códigos de Nuremberg de ontología médica, evidentemente este tipo de técnicas hoy día es impensable. Cualquier experimentación en medicina y en ciencias médicas, en biotecnología, tiene unos códigos tremendos a la hora de poder llegar a aplicarse en humanos de manera experimental. Es decir, que esto ahora mismo es impensable, pero es indudable que forma parte de lo que ha sido nuestra historia, y que hay que transmitirlo y que hay que contarlo. Y como te voy a contar ahora lo que es un poco la segunda parte de todo esto, y es de dónde vienen los movimientos antivacunas y cuál es la historia de todos estos movimientos, que esto sí que es verdad que es un poquito más reciente. Mira, hay un divulgador científico, un periodista, que es Luis Alfonso Gámez, tiene un libro que es El peligro de creer, y sí que resume fenomenal lo que son las bases de los movimientos antivacunas. Y estos van a tener su origen en una investigación que hace un médico británico, Andrew Wakefield, que publica el Lancet en 1998. Ojo, el Lancet, que es una de las publicaciones científicas de las top 10, de las que mayor número de artículos indexados, etcétera, etcétera. Y el estudio es a partir de 12 niños vacunados con la triple vírica, que es la del sarampión, rubiola, parotiditis, sarampión, rubiola y paperas, y la relación con el autismo. Este artículo, que son solamente 12 niños, con lo cual ya aquí tenemos la primera limitación, pero bueno, que, en fin, tiene un impacto mediático en el Reino Unido salvaje, y en los 10 años siguientes el índice de vacunación en el país cae de un 92%, que es un índice excelente, a un 85%, y se disparan los casos de sarampión.
Wakefield se convierte evidentemente en el líder del movimiento antivacunas a nivel mundial. Movimiento que está impulsado además por gente tan conocida como Jim Carrey en Estados Unidos, quien llega a exponer que su hijo de 5 años era autista a causa de la triple vírica. La propia periodista Oprah Winfrey llega a hacer un apoyo en vivo y en directo en sus programas, y esto lleva a un aumento de casos exponenciales de estas enfermedades, y que en el 2007 5.500 padres de niños autistas exigieran al gobierno estadounidense indemnizaciones por la vacunación de la triple vírica, porque se consideraban víctimas de una conspiración urdida por el Ejecutivo y las farmacéuticas. En 2004, 10 de los coautores de la investigación original de Wakefield retiraron su firma del artículo, porque nadie había conseguido esos datos en otros estudios, y además el Lancet rectifica y retira en febrero del 2010 el artículo de sus archivos. El Consejo General Médico de Reino Unido prohíbe a Wakefield en el 2010 ejercer en el país por considerar que ejerce una actitud deshonesta en el estudio. Ya te digo, son 12 niños y el estudio es muy cuestionable. Y en el 2011 el periodista Brian Deer desvela en el British Medical Journal que Wakefield había planeado una serie de negocios para obtener millones aprovechándose del miedo hacia las vacunas. La ciencia ha demostrado, de verdad que ha demostrado una y otra vez, que no existe relación entre autismo y vacunación. Claro, pero más allá de una coincidencia en el tiempo de lo que son los síntomas. Es que realmente, eso es fundamental. Claro, realmente lo que empiezan las vacunaciones son los niños, y donde se detectan el autismo son en la primera etapa de la vida. Yo es que te lo decía antes de empezar el programa, he hecho lo que suelo hacer de ver, incluso anteriormente había hecho una investigación sobre si realmente las vacunas producían todas esas cosas en ese efecto, sobre todo el autismo, y no he encontrado ningún artículo, simplemente los copy-paste que se suelen hacer en internet, que al final no te llevan a nada, simplemente algún artículo de divulgación por nadie que realice un estudio serio y que realmente no se puede demostrar ni decir que sí, al igual que no hay vacunas que se le atribuye, pues no sé, ciertas características, por ejemplo la del sarampión, que también puede producir enfermedades terribles. Fíjate que hace unos meses en Nueva York ocurría que aparecía, sobre todo en una comunidad judía que no habían vacunado, un brote nada más y nada menos de 837 niños. Entonces estos niños pueden tener, pues, desde morirse desgraciadamente por el sarampión a tener diversas enfermedades neurológicas o diversas afectaciones neurológicas, que es lo que yo creo que los padres que no vacunan a los hijos o no saben o no quieren saber, porque evidentemente están ahí. Piensan que, y de hecho yo lo hablaba con un amigo que él no ha vacunado a su hija, y yo se lo decía, yo como médico, evidentemente las vacunas principales y que las que realmente son funcionales, realmente sí, y es una opinión médica, de que sí son muy efectivas y salvan muchas vidas. Pero no solamente, que es lo que yo quiero concienciar, Cristina, y no sé si estarás de acuerdo con eso, no solamente salva la vida de esos niños que le estás poniendo, sino los niños pues que en un momento determinado no puedan haber tenido esas vacunas, no que no se le hayan querido poner, sino que no puedan haber tenido esas vacunas, porque realmente lo que hacen es infectar, y desgraciadamente ha habido algún caso terrible de meningitis, pues que los padres no quisieron poner la vacuna y falleció. Entonces, claro, son casos terribles. Pero es que están contagiando también a aquellos niños que por cualquier motivo no puedan tener esa vacuna, porque hay enfermedades inmunitarias pues que no pueden vacunarse en un momento determinado, y eso también es importante. Es protección para uno, pero también protección para los demás. Es que, claro, hay una cosa, y es que, a ver, estamos hablando de lo que es la inmunidad en la comunidad. Esto es una teoría que también esgrimen en parte los antivacunas. Cuando se aumenta la inmunidad por las vacunas en los demás niños, o sea, cuando hay una comunidad adecuadamente vacunada,
disminuye la incidencia y la virulencia de la enfermedad. ¿Qué pasa? Que esto hace que los niños que no se vacunan pues no se contagien, porque la enfermedad en sí, la frecuencia y la contagiosidad disminuye tanto que no existe, es un efecto nido, como si dijéramos. Claro. Lo cual, pues esto es uno de los disparates más rotundos Claro, y más peligrosos reconocidos en medicina. Pero Cristina, porque el niño sin vacunar claro, pone en riesgo la salud de los niños que no pueden ser inmunizados. Pero como se infecte, particulares. Es gravísima. Es que al no tener esa inmunidad es gravísima la infección que se le produce. Pero no solamente eso, es que estamos hablando ya no de niños sanos, estamos hablando también de niños que son receptores de trasplantes de médula, inmunodeprimidos, de diabéticos, efectivamente, eso que no se le puede vacunar, es lo que yo estaba hablando, que por un motivo determinado no se le puede realizar la vacunación, tiene un sistema inmunitario muy disminuido, porque también, evidentemente, una de las cosas que esgrimen estas personas claro, de pequeño, y a mí me pasaba, porque no había las vacunas que hay hoy en día, pero de pequeño uno pasaba pues diversas enfermedades infecciosas. Es que de pequeño se pasaba. Lo que no cuenta es la mortalidad infantil. Y tú como pediatra de eso puedes hablar bastante claro. Claro, indudablemente. O sea, si es que, a ver, es que es un poco de lo que estamos hablando. Si es que, a ver, la vacunación hoy día, la vacunación es necesaria, si es que es tontería, o sea, estamos hablando de situaciones que en países en desarrollo, joder, te suplican que las criaturas se vacunen para no solamente protegerse ellos, sino también proteger un poco a la población, y aquí estamos con las cosas, bueno, pues que son resultado de una sociedad desarrollada, que es decir, vamos a cuestionarlo todo, una cosa detrás de otra. Ojo, lo comentaba al principio Miguel Ángel, no es el 100% los movimientos antivacunas lo que lleva a una mala inmunización de una sociedad. Mira, hay una cosa que yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, y es que para mí es un error, pero un error de bulto salvaje, que en nuestro país, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de España, es que tengamos al tener la sanidad transferida a las comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que tienen unos calendarios vacunales diferentes entre sí. Totalmente. Y hay vacunas que cubren en unas determinadas comunidades y otras que no están financiadas. Con lo cual, ¿a qué lleva esto? Pues a una mala pauta de vacunación, claro, de hecho, a un mal calendario vacunal. De hecho, había personas hace unos años, no recuerdo exactamente tanto, que iban creo que era de Galicia a Portugal a comprar la vacuna de la meningitis. El meningococo. Claro, el meningococo porque es que era más barata, porque aquí era muchísimo más cara, y como tú bien dices, en unas comunidades se hace de una forma y dentro de un país, que vamos, que es que tampoco es uno de los más grandes del mundo, que todo lo contrario, un país pequeñito que realmente se podía tener homogenizado. Pero hay un elemento que también, yo no sé si tú te lo habrás encontrado, pero yo me lo he encontrado, es aquel familiar, aquel padre, aquella madre, aquel abuelo, aquel familiar del niño sobre todo, que dice, usted me puede garantizar o déme garantizar por escrito que no le va a pasar nada a mi niño o yo por ponerme una vacuna. Evidentemente, la medicina no es un tratamiento de garantías, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, mira, ahora con lo que estás diciendo en relación a la triple vírica, por Dios, la triple vírica que ha tenido más leyenda negra, la pobre vacuna, y es de las mejores y más seguras que hay. Mira, el sarampión, una de las complicaciones más tremendas que puede tener un sarampión es que se llega a producir una enfermedad neurológica que es una enfermedad desmielinizante, que es la parencefalitis esclerosante subaguda. Y enseguida que se dio la relación que tenía, ¡pum!, ya a echarle la culpa a la vacuna. No, señor. Primero, no se ha visto que haya relación de la vacuna del sarampión con el PES. Pero es que además el estar protegido frente al sarampión implica una protección añadida a la hora de desarrollar una parencefalitis esclerosante, y esto sí que era gordo con secuelas. Claro, pero es que secuelas que tú dices, bueno, es que secuelas, pero las mismas parotiditis, las mismas paperas que podía producir también
cuadros neurológicos, podía producir pues hasta la impotencia. Fíjate, Esterilidad, claro, esterilidad, claro. o sea, perdón, impotencia, esterilidad, que en un momento determinado tú dices, bueno, si las paperas están, las parótidas están en la zona de la mandíbula, ¿por qué produce? Pues es uno de los casos importantes, aparte del cuadro de la septicemia también secundaria que se puede producir en cualquiera de estas. Evidentemente, de pequeño, si no había la vacuna, pues tenías que pasar el sarampión o las paperas, no te quedaban más remedio. Pero, bueno, es como ahora tener una infección bacteriana y no tomar un antibiótico, ¿no? Claro, indudablemente. O sea, es que esto está aquí y tenemos que hacer un uso adecuado de ello y de alguna manera concienciar a la población. Y como pediatra, intentar que la gente que sea reacia, pues siempre dialogando, intentar convencerla. Ojo, esta es otra cosa. Jamás se debe de imponer nada. ¿Por qué? Porque hace el efecto contrario. Es decir, en España y generalmente, no, en cualquier país del mundo no, porque en Italia ahora mismo se han hecho obligatorias. Pero bueno, en España el calendario vacunal es opcional, ¿vale? O sea, unos padres, si deciden no vacunar a sus niños, tienen derecho a no vacunarlos. Tú puedes intentar educar, intentar dar información, pero si no quieren, no tienen por qué vacunar, ¿vale? Pero se vio, y se han hecho estudios también, de cara a que cuando tú haces en medicina una imposición, una acción coercitiva, tiene el efecto contrario, y es que se genera más gente que está en contra de ese tipo de campañas, con lo cual se sigue manteniendo siempre una libertad a la hora de la elección. Y luego, claro, si es que nos vamos siempre a este tipo de enfermedades. Mira, algo tan concreto como la tosferina todos los años, la tosferina sigue existiendo y por eso se insiste tanto en la vacunación. Si un menor de 2 meses coge una tosferina, se puede poner pero muy malito y se lo puede llevar por delante, una tosferina. Y de hecho, una de las estrategias que se llaman estrategias de nido consiste en vacunar a la embarazada con una dosis de una vacuna de baja carga, bajo riesgo antigénico. Se le pone prácticamente en el último trimestre con el fin de proteger al niño los 2 meses esos que luego ya va a estar dependiendo de la lactancia materna hasta que empieza el calendario vacunal. Entonces te quiero decir que es como todo. Y luego también es verdad que se van creando vacunas nuevas. Sí. Van apareciendo de una serie de enfermedades. Aquí aparecen también intereses creados de las farmacéuticas, claro, que indudablemente como ocurrió con la gripe A, que bueno, una vacuna discutida incluso por los médicos, sí, su efectividad. Entonces, evidentemente no vamos a entrar en la parte política, ni quién lo compró, ni quién lo vendió, porque se ha movido mucho. Hay un elemento que evidentemente está ahí, pero a mí me llama la atención porque, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad, tú puedes decidir como adulto lo que puedes decidir, pero en estos casos, en la mayoría de los casos, quitando vacunas como la hepatitis, por ejemplo, que ya te lo ponen de más mayorcito, o incluso en personas adultas son las que se la han puesto en un momento determinado, que realmente los tutores, padres, madres, tutores legales, por lo que sea, son los que deciden un poco en contra del criterio médico. Es una de las cosas que me llama la atención, porque claro, después también habría que ver, igual que hay responsabilidad por poner si se comete un error, habría que tener responsabilidad porque tú estás provocando que un menor no tenga el tratamiento adecuado y recomendado principalmente. A ver, indudablemente, es decir, tú eres responsable de tus hijos. O sea, una cosa es la figura del menor maduro, que son a los 16 años, que tienes que tener en cuenta la opinión del crío, o a partir de los 12 años, que puedes contarle perfectamente lo que se le va a hacer o lo que no, y el niño expresar su opinión, pero estamos hablando de lactantes, estamos hablando de niños muy, muy pequeños, a los cuales, bueno, pues se les está poniendo en riesgo la salud. Esto es un poco lo que es más sangrante, y sangrante además porque se relaciona mucho con luego
la postura de esos padres si hay cualquier tipo de problema. Indudablemente son responsables subsidiarios y es que esto es así. A ver, por ejemplo, el caso del niño de Olot, con el que introducíamos un poco la charla. Coña, a esos padres se les ha muerto un niño. Por mucho que tú los culpabilices y digas es que tenías que haber vacunado, el mayor castigo ya lo tienen, que es terrible, que es la pérdida de un niño. Pero que si por desgracia, si este tipo de hechos lamentables, en vez de servir para seguir reforzando comportamientos frente a las vacunas, sirvieran para que la población respondiera de una manera favorable, pues bueno, hay que buscar, por desgracia, el lado positivo dentro del dolor. Pero fíjate, porque estoy pensando a raíz de este hecho, los movimientos antivacunas llegaron incluso a manifestarse, y es que la Liga por la Libertad de la Vacunación, que en España es la agrupación antivacunas más influyente de todas, cuando muere este pequeño en lo que son las páginas web, no dieron una opinión inmediata y directa, pero a posteriori sí que lo hicieron público a través de la asociación Vida Sana, en concreto a través del doctor Xavier Uriarte, que es un conocido médico antivacunas, y vinieron a decir que entre los efectos adversos posibles de la vacuna de la difteria se contempla la muerte posvacunal, que más o menos es una muerte por cada 2 millones de dosis. También reacciones de hipersensibilidad, o sea, de alergia, lesiones neurológicas, encefalopatía posvacunal, lesiones renales, etcétera, Claro, etcétera. Con lo cual, que quizás ellos lo que decían... hace un poco de demagogia, Cristina. Es como Total, el que... es que Mira, lo que decían y yo voy a hablar simplemente de una amigdalectomía, de quitar la amígdala. 1 de cada 35.000 pacientes muere, por estadística. Desgraciadamente yo he tenido la ocasión de ver de otro hospital una paciente que pobrecita murió de la amigdalectomía. Pero es que si esos niños no se le hace la amigdalectomía, niño o adulto, pues aparecían una serie de enfermedades, como era la enfermedad reumática, enfermedades claro. que afectaba al corazón, incluso encefalopatía, incluso insuficiencia renal, incluso la muerte, que tú dices, ha muerto esta niña. Es una desgracia terrible, de verdad que, como tú bien dices, no hay cosa más terrible que ver morir a un niño, sea tu hijo o no. En este caso, si es un hijo, todavía más terrible. Pero todavía más terrible es saber que podía haberlo salvado. En este caso, evidentemente, tras una amigdalectomía, una muerte es terrible, terrible. Además, fue un caso, la verdad, lamentable de que un niño falleciese. Ahora, claro, ¿qué ocurre si a los niños no se le quitase la amígdala? Que es una tontería, que evidentemente no hay la manga ancha que había hace 50 años, porque a mí me han llegado a la consulta privada de decir, traigo al niño a quitarle la amígdala porque es su edad. Eso ya, por suerte, no ocurre. Desgraciadamente, anteriormente ocurría. Pero, ¿cuántos casos de cuadros reumatoides o reumáticos, de problemas cardíacos, de muerte precoz o muerte directamente producía una septicemia, un síndrome de Gleiser, que es una infiltración de los músculos paravertebrales que doblaba el cuello y se morían, vamos, literalmente. Sí. O también los accesos periamigdalinos, que morían mucha gente, los retrofaringios, que morían muchas personas, o accesos del mediastino. No es ninguna tontería, ¿eh? Yo tengo algunos casos publicados que tú dices, Ave María Purísima, lo que te has encontrado durante tu profesión. Yo estuve muchos años trabajando también con niños y realmente, bueno, terrible. Claro, evidentemente, tampoco montarse en un coche inocuo, montarse, pero lo estamos haciendo todos los días. Y no quiero hacer demagogia para el contrario. Lo único, sí, aquellas personas que estén informados y que ya decidan qué es lo que quieren hacer con ellos y con su hijo, que una de las, normalmente, unos padres lo que más quieren en el mundo son a su hijo, digo normalmente, desgraciadamente. Evidentemente, entonces estos jugaron un poco con todo este tipo de sentimientos, porque ellos reforzaban que la aparición de una sola persona afectada de difteria no significaba que estuviéramos en una epidemia y que la vacuna resolviera la situación, sino que se vivía un momento puntual de infección que no se presentaba hace 3 décadas y que desde la Liga por la Libertad de Vacunas llamaban a las familias que no vacunaran a las que no vacunaran que se mantuvieran en su decisión,
y a las autoridades sanitarias a que hicieran un análisis correcto de la situación. Y lo firmaban, como Liga por la Libertad de la Vacunación en el año 2015. Pero es que vamos a ver, eso es jugar no solo con la historia de una enfermedad, sino jugar con los efectos secundarios de todo, incluso Cristina, hasta los efectos secundarios de la vacuna. Claro. Que el pimerosal, que está en relación con el mercurio, que hay artículos que no causa autismo, y el aluminio tampoco, que no es cierto, que no son tóxicas, y en realidad lo que están ocultando es que la tasa de mortalidad por difteria es un 20% en los menores de 5 años, que es un disparate. Pero son esos mismos padres que algunos de ellos le dan amoxicilina al niño porque ha tenido un pico febril, porque la amoxicilina, como me discutía una madre de un niño, era para la fiebre, según ella decía. Así ha ocurrido el problema con los antibióticos. Pero claro, esas personas habría que plantearse, cuando tienen un proceso de algún tipo, han leído el prospecto de la medicación. Muchos de ellos ponen, puede causar la muerte, dependiendo de las dosis, o puede una hiperreactividad dejarte tieso, literalmente, ¿no? Es que, entonces, claro, es que un poquito, yo lo veo de demagogia, de decir, a mí me interesa esto, el eclecticismo, me interesa esto, lo cojo, me interesa esto, otro, lo cojo. Hay que verlo en un plano holístico. Siempre que dicen que la medicina y que los médicos no vemos las cosas del plano holístico, que somos alópatas, y hay que verlo en un plano holístico, de decir, es beneficioso, evidentemente, sí, ese tipo de vacuna. Vuelvo a decir, otras como la de la gripe A, y yo lo tengo que decir claramente, son muy criticables, porque esas vacunas que aparecen, como tú bien has dicho, hay vacunas, te vuelvo a decir, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hay vacunas que aparecen de nuevo, que a lo mejor la eficacia de la primera tanda no es tan ideal como lo que se esperaba, ¿no? Claro, no, es así, estoy de acuerdo contigo. En concreto, la vacuna de la gripe, que a mí me parece que es algo que debe indicarse, ojo, y sobre todo en profesionales sanitarios, pues porque cuando llega la época epidémica es que esto es así. Al final de lo que se trata es de protegerte tú y proteger el ambiente, pero indudablemente es una vacuna que va cambiando cada año en función de las cepas. O sea, es que es así. Entonces, tú asumes también que es un tipo de vacunación que no te va a dar una inmunidad permanente ni duradera para toda la vida. Y con la gripe A, pues en realidad pasó lo que tú estás comentando. Fundió tanto el pánico, pero el pánico a nivel internacional, que el desarrollo de la vacuna fue tan rápido que en realidad, incluso cuando llegó tarde y mal, se compró por parte de los gobiernos, se justificó ponerla, y de hecho pues se ha visto que las indicaciones ni mucho menos eran las que igual que ocurría con el Tamiflu y con las indicaciones, y el Tamiflu, que llegó y estaba en el protocolo de las personas que tenían gripe A en UCI, y se veía que no tenía, y de hecho los mismos intensivistas, los mismos internistas le ponían todas las pegas de todo el mundo, pero como la habían metido en el protocolo, pues bueno, había que, evidentemente en estos casos hay que seguirlo. Cristina, nos quedan muy poquitos tiempo, y a mí me gustaría, porque sé que lo tiene preparado, el tipo de vacunas que existen, porque todo el mundo piensa que la vacuna es un germen, pues poco menos lo que se ha cogido del Jensen, que cogía las pústulas, más o menos las cultivaba y para adentro. No tienen nada que ver las vacunas nuevas con lo que hacía el señor Jensen, aunque la verdad que fue un gran pionero. No, hombre, claro, evidentemente no tiene nada que ver, pero bueno, esto es investigación que es activa y que es continua, y un poco como lo que veíamos en un principio, que realmente es algo que está en continuos cambios y en continua evolución. Y lo que sí que está claro es que de alguna manera lo que tenemos que hacer es proteger a nuestros niños. Mira, lo que me preguntabas en relación con el tema de las vacunas. Las vacunas, hay vacunas de muchos tipos, ¿vale? Pero fundamentalmente hay una clasificación de las vacunas, que son
las vacunas que son vivas, es decir, que se considera que el germen en sí está atenuado, pero está vivo, y las vacunas que son inactivadas. Estas vacunas no tienen ningún tipo de germen vivo, sino que están hechas o bien de fragmentos, o bien de proteínas, o bien de partes del núcleo, del virus y demás. Dentro de lo que son las vivas atenuadas, dentro de las de virus, las hay incluso enteras que cuentan con el organismo íntegro, que serían, pues por ejemplo, la polio oral. La polio oral, un día hablaremos de la historia de las vacunas de la polio, que también es muy chula. Sí, 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 La además polio, tiene mucha la polio, historia, ¿eh? sí, Sí, historia de sí. la medicina es fascinante. Pues la polio oral es una vacuna que hoy día no está disponible, por ejemplo, en España, porque la polio oral lo que haces es das el germen atenuado, vivo, y lo que pasa es que se elimina por heces. Y entonces, mientras que esto en países en vías de desarrollo es una forma de inmunizar a la población, porque los que van a estar en contacto con las cacas del niño se van a acabar inmunizando, aquí sí que podría generar una pequeña epidemia. Luego más de fiebre, más atenuadas víricas, pues son la fiebre amarilla, el rotavirus, que está tan en boga para proteger de la diarrea más frecuente en los bebés, la triple vírica y la varicela. Y luego las inactivadas sería la polio inyectable, que es la que se pone actualmente en nuestro país, las encefalitis transmitidas por garrapatas, la japonesa, la hepatitis A y la rabia. La gripe es una vacuna inactivada, la que se pone en nuestro país, que está fraccionada y es de subunidades, y también hepatitis B, y la del virus del papiloma humano, que es una vacuna que también ha sido tremendamente controvertida porque la relacionaron con una serie de encefalitis y de lesiones neurológicas en niñas adolescentes, que tampoco está la cosa tan comprobada. Y luego, a nivel bacteriano, tenemos las que se consideran, dentro de ser inactivadas, como acelulares, que son como si dijéramos las menos agresivas, que sería la tosferina celular, algunas que se conjugan que conjugan el polisacárido con proteínas para que prendan, como si dijéramos, más, pues que serían para los niños las de los meningococos, neumococos y los hemófilus, que son bacterianas puras, y la vacuna de la tuberculosis, como tal, la BCG, que tampoco se pone en España como tal, se considera una vacuna bacteriana viva. Esa y la tifoidea oral. Pero son vacunas que no están en calendario, tienen unas indicaciones muy, muy, muy puntuales. Y bueno, las hay más inactivadas, con lo que te decía al principio, con los polisacáridos capsulares, con proteínas de superficie, también con toxoides, ¿te acuerdas las toxinas de las que hablábamos con la difteria? Pues esas son difteria y tétanos y demás. Entonces, es verdad que las vacunas vivas o atenuadas lo que hacen es que al replicarse el germen en el receptor, generando una inmunidad tanto humoral con los anticuerpos como celular a través de las células de defensa con una sola dosis, es mucho más inmunógena. Se suelen administrar de todas maneras 2 dosis un poco para reforzar. Pero ya te digo, son más inmunógenas. Y luego las inactivadas o muertas, que tienen un poquito menos de generación de respuesta inmune, y esas son las que van necesitando bien los adyuvantes que te decía antes para que prendieran mejor, o varias dosis. Y estas son las que por lo general suelen ser intramusculares. Y bueno, también luego dentro de esto hay mucha variedad, las hay monovalentes o combinadas, según vayan a tener uno o varios antígenos, etcétera, etcétera. Pero bueno, tienen que conservarse siempre refrigeradas entre 2 y 8 grados. Los centros de vacunación son tremendamente seguros, tienen siempre un responsable de vacunación que coordina lo que es la cadena del frío. Se lee la temperatura del frigorífico siempre 2 veces al día y se anota en la gráfica correspondiente, y siempre que se sospeche la rotura de la cadena de frío se comunica al responsable de vacunas del centro y se inmovilizan las vacunas afectadas hasta ver si son o no son idóneas. Y luego la triple vírica, que tolera bien la congelación y mal las temperaturas altas, tiene que estar más controlada aún. Y bueno, pues es un poco lo que te comentaba. Así es la seguridad máxima en el tema de las vacunas. Sí. ¿Que tienen efectos secundarios y reacciones vacunales? Por supuesto. Hay reacciones directas alérgicas, reacciones por efectos en la calidad de la vacuna, por errores en el programa, por almacenamiento, manipulación y demás, por reacciones debidas a procesos ansiosos, curioso,
en relación con el acto vacunal. Pues, por ejemplo, el miedo al acto vacunal, los síncopes, la hiperventilación, mareos, vómitos, convulsiones, eventos coincidentes que no se relacionan directamente con la vacuna, pero coinciden en el tiempo. Y luego hay, lo hemos dicho desde un principio, reacciones idiosincráticas o que son las que se consideran de causa desconocida. Claro. Y también reacciones locales, o sea, los abones, la pues roncha, claro, los picores, los cuadros febriles secundarios que todos los padres hemos conocido, que hemos vacunado a nuestros niños. Cristina, estamos llegando al final del programa y me gustaría hacerte una pregunta, no sé si sencilla o complicada. Cristina López Ortego, como médico, recomendaría, y no estamos diciendo del sistema sanitario, estamos diciendo como médico, vamos a parcelarnos, ¿recomendaría la vacuna? Sí, siempre. Yo creo que más claro, yo también, yo no pertenezco ahora mismo al sistema sanitario, no tengo la voz de su amo bajo ningún concepto y la recomendaría evidentemente. Porque, quiero decir, yo he visto morir una persona de tétanos, por ejemplo, por no ponerse la vacuna después de una herida, que además era una herida muy proclive del tétano, y ese opistotono, ese curvarse en la cama como un arco, impresiona, y eso de comprimir todos los músculos en esa contracción tetánica del tétano, que por eso se llama tétano, no se te olvida, no, te aseguro que no se te olvida y bueno, la persona fallece en unas condiciones pues terribles, como bueno, realmente no vamos a entrar en descripciones. Cristina, lo que me gustaría a los oyentes, pues que le indicase aparte de escucharte en muchísimos programas y aquí en la Rueda del Misterio también, ¿cómo podían contactar contigo? Bueno, directamente a través de Facebook en Cristina López y luego en Twitter. Espera, porque esto es un clásico. Madre mía, para que yo me acuerde de mi Twitter y mira que lo uso. Soy un desastre en redes sociales. Espera, que lo tengo aquí y lo digo porque de alguna manera es un poco más el que tengo de divulgación y es @Cristina López _o y Cristina y López las dos primeras con mayúscula. Así que ahí me tienen, no soy difícil, se me ve bien, con el pelo rojo y eso sí, se me identifica, es mi señal de identidad. Muy bien, Cristina, pues de verdad quiero darte las gracias por toda esta información, además interesantísima y que comparto contigo. En este caso es un tema que se puede debatir, que muchas personas pueden decir. No he querido hacer un debate, he querido realmente pues hablar de la vacuna desde el punto de vista médico, porque no quería entrar en controversia de cosas que profundamente creo que benefician al ser humano, como es la vacunación. La vacunación yo creo que ha salvado y sigue salvando muchísimas vidas. Pero bueno, evidentemente está la libertad de cada uno de saber qué es lo que hace. También quien se tira por un puente y desgraciadamente lo hace. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay personas de todo tipo y en este caso de las vacunas también aquellas personas que no quieran, por lo menos que se informen. Que se informe científicamente, no el copy-paste, sino que se informe y a partir de ahí que decidan qué es lo que hacer y decidan que están muchas veces tomando la decisión de un pequeño ser, un pequeño humano que no puede decidir por ello y que la decisión que tome es muy importante para él o para ella. Así que yo creo que no puedo decir más y que se lo piensen muy bien. El que diga que no, evidentemente recomendamos el que diga que sí. Cristina, dentro de poco te tendremos de nuevo aquí. Quiero darte las gracias, sobre todo porque hoy Cristina está bastante, aparte de estar saliente de guardia, que el cuerpo está de aquella forma, la garganta la tenía muy fastidiada, pero milagro de la radio, no ha tosido ni una vez, aunque la voz pues evidentemente la tiene un poco, no es su voz perfecta, pero la verdad es que muy bien. Quiero darte las gracias doblemente por el esfuerzo que ha hecho de tu voz, que de verdad que yo sé, y además para colmo saliente de guardia, como vuelvo a decir, y por compartir con nosotros todos tus conocimientos. Pero de verdad, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti. Un abrazo a ti y a todos.